Este es Negocios en Telemedellín y mi saludo para el profe Mondra, Luis Mondragón, que periódicamente nos acompaña acá en Negocios en Telemedellín, experto en temas económicos y financieros. Profe Mondra, bienvenido nuevamente. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer inicialmente el repaso antes de hablar de lo de cobertura cambiaria, que nos parece que es un concepto que es muy importante que nuestros televidentes sepan de qué se trata y sobre todo a la luz de la estrategia de las compañías. Inicialmente repasemos la eurozona, vemos que sigue la complicación, a veces uno vería que hay dificultades para mantener la cohesión y que algunos países no se retiren. Actualmente la situación es bien complicada, todavía lo que es un Banco Central Europeo y en particular Alemania siguen muy renuentes en tratar de proveer aquellas ayudas que son tan necesitadas por países, por ejemplo, como en el caso de España, y en particular para aliviar los problemas de la banca. Y en ese orden de ideas, Grecia, recordemos que tiene sus elecciones el 17 de junio, el candidato con mayor probabilidades de ganar la primera ministratura, pues tiene alta probabilidad de que se repatracee, como hemos dicho en algunos programas, para efectos de todos estos planes de índole fiscal y poder eventualmente continuar con la ayuda que le provee la Comunidad Económica Europea. Y eso ha generado pues toda la incertidumbre, los inversionistas están retirando de la Comunidad Económica Europea, las personas dentro de cada país incluso, por ejemplo en Grecia, están retirando masivamente de sus cuentas de ahorro y de los bancos porque obviamente temen que el día de mañana ya no sea el euro el que domine su país, sino por ejemplo el dracma, que sería la moneda oficial de Grecia en un evento tal. Otro de los países sobre los cuales estamos muy pendientes, o las regiones, es Estados Unidos, y lo que vemos es que el comportamiento de mayo en materia de desempleo no fue como se esperaba. Había una expectativa de una creación de unos 150.000 puestos de trabajo y estuvo por debajo de 70.000, y uno ve que el crecimiento del desempleo del 8.1 al 8.2. También estas cifras en Estados Unidos entonces se le aunan al ya difícil ambiente que vive Europa, y entonces no solamente han sido las cifras de desempleo, pero otras asociadas con creación, digamos, en términos de dinamismo en el sector de manufacturas y otros asociados al tema de confianza, lo que prevé, da la impresión que no solamente ya Europa se podría clasificar que esté en recesión, pero de continuar la situación en Estados Unidos podría también eventualmente comenzarse a especular en la posibilidad de que este entrara en terreno negativo en cuanto a crecimiento económico. Profe, y el euro vemos que sigue cayendo. Muy fuertemente, desde la última vez que estuvimos conversando, recordemos que teníamos un rompimiento importante de un nivel psicológico del 1,30, la semana previa llegó a estar cotizándose ligeramente por debajo del 1,23 algo, casi 1,24, pero es una clara señal de alta debilidad. Y en términos de Estados Unidos, continuando con el tema también del país del norte, vemos que el refugio está llevando a los inversionistas a resguardarse en el famoso bono del Tesoro americano, el cual está en este momento reportando unas tasas de interés básicamente bajísimas, por debajo del 1.54, 1.55, lo cual es ridículamente barato. Claro, por eso es que estamos viendo que las bolsas en Estados Unidos han venido, lo que habían incrementado en lo que ha corrido el año, ya lo están perdiendo nuevamente. Sí, ya Estados Unidos para efectos prácticos está en terreno negativo a lo largo del presente año, después de haber tenido un primer trimestre hasta parte de mayo relativamente bueno. Después de mayo vino la gran corrección que llamamos desde el punto de vista técnico, y el refugio básicamente han sido los bonos del Tesoro americano que mencionaba previamente, o sea que los inversionistas están básicamente en alto stand-by, refugiándose en efectivo físico. El oro ha repuntado ligeramente producto de esta situación, y las acciones obviamente son las que han tenido en gran medida el gran damnificado ha sido el mercado accionario. Profe, ¿y el mercado accionario colombiano cómo ha reaccionado a todo ese panorama macroeconómico mundial? Infortunadamente muy correlacionado. Recordemos que a lo largo de todas nuestras diferentes charlas hemos mencionado la alta correlación que tienen las bolsas en el mundo en general con Estados Unidos. Colombia tampoco ha sido la excepción, y hemos visto desde mayo precisamente también una caída acentuada y perpetua prácticamente en el mercado local, en donde grandes empresas de gran fundamentales, o sea, donde tienen todavía una seria capacidad para mantener generando importantes incrementos en ventas, en utilidades, también han sido víctimas, entre comillas, de esta gran ola de vendedores por parte de los inversionistas en el ámbito mundial, infortunadamente, pero creo que es una gran oportunidad para el mediano plazo. Profe, y el Banco de la República por cuarto mes consecutivo mantiene las tasas ahí en 5,25%, lo que da una muestra de cautela ahí como a la espera de lo que pueda pasar. Sí, no solamente cautela, yo creo que ya están nerviosos también, porque fijémonos que su gran temor era el hecho de que eventualmente un brote inflacionario en primera instancia, luego era el debilitamiento de la cartera de consumo, que también está mostrando señales paulatinamente de estar entrando en una situación, digamos, medianamente delicada, pero ahora creo que el problema más grande sigue siendo precisamente el impacto que podría tener esta crisis a nivel mundial con Colombia desde el punto de vista de exportaciones. Recordemos
recordemos que el petróleo también ha venido cayendo pues, de una manera muy fuerte, en mayo más del 16%, hoy en día cotizándose cerca de los 82, 83 dólares el barril, y eso obviamente perjudica las finanzas de las petroleras, pero más importante las exportaciones. Más de un 40% de lo que exportamos a nivel mundial son commodities, incluyendo el petróleo. Entonces, en ese orden de ideas, considero que el Banco de la República, y como lo mencionaba hace un par de programas atrás, ya uno de sus codirectores empieza incluso a especular de la posibilidad de que comiencen a bajar nuevamente tasas de interés en Colombia. ¿Y qué se puede esperar, profe, en la evolución del dólar? El dólar, también mencionamos la última vez que había logrado romper un importante nivel psicológico de los 1800, llegó a estar muy cercano a 1840, y mencionaba que ya ese nivel de los 1800 se posiciona como lo que llamamos un nivel de soporte desde el punto de vista técnico. La semana previa llegó a estar a un nivel cercano a los 1810 y eventualmente otra vez volvió a rebotar, lo que significa que para un amplio número de traders y quienes estemos en estos mercados, notamos que ya de 1800 hacia adelante es el rango empezar a negociarlo. Porque hay que empezar a pensar muchísimo en la cobertura cambiaria. ¿Qué es eso? La cobertura es un mecanismo, es una herramienta que tienen los empresarios y aquellos que están en el ámbito de las finanzas con la idea de proteger, de ahí viene la palabra cobertura, proteger, digamos, sus portafolios en primera instancia, para los exportadores también, porque dependiendo de cómo fluctúe, a veces lo puede beneficiar, lo puede perjudicar. En este caso, a los importadores podría ser también el caso, o para quienes hayan adquirido deudas en dólares, en la medida que el precio del dólar sube, pues se hace más onerosa su carga desde el punto de vista de deuda. Entonces, la cobertura en esencia es un mecanismo que ofrecen tanto bancos como a través de la bolsa de valores mediante las firmas comisionistas, para que los tesoreros y los empresarios puedan prever lo que puede ser el movimiento de la divisa en el mediano plazo, en el corto incluso, y al tener claro si esto los va a perjudicar o los va a favorecer, pues utilizar estas coberturas que tienen como finalidad aminorar el impacto que tendría en sus estados financieros. Profe, ¿qué análisis hace usted de los primeros días después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Pues yo creo que hasta el momento ha sido más mediático. Muy esporádicamente uno ve una que otra empresa que en el Valle de pronto han aprovechado el gran momento que esto pueda tener hacia el futuro. Ya vemos vehículos que también aparentemente, producto de varios aspectos asociados, por ejemplo, con la misma tasa de cambio y otros, han mostrado unas grandes bajas en cuanto a la cotización. Pero yo todavía no he sentido ese impacto que uno podría hacer que, grosso modo, a nivel de todas las diferentes industrias ya están viendo el beneficio. Generalmente esto es una situación que puede demorar entre 6 a 1 año como mínimo para empezar a ver algún tipo de impacto. Y recordemos nuevamente, Estados Unidos está pasando por una situación económica medianamente débil, mucho menos dinámica de lo que imaginamos hasta hace 2 meses atrás. Por ende, creo que todavía los empresarios no se han animado en fuerte como para sacarle jugo al TLC. Y entonces, a la luz de eso, ¿qué recomendaciones prácticas les daría usted a los empresarios mencionando el tema del TLC? ¿Esperar, de una vez empezar a revisar mercado? Pues hombre, infortunadamente acordemos que tomó cerca de 6 años. Colombia infortunadamente tampoco se preparó desde el punto de vista vial que requeríamos para ser más competitivos. Pero la muy buena apreciación que tuvo el peso con respecto al dólar debió permitir a que mucho empresario aprovechara para actualizarse tecnológicamente, ya que sería mucho más barato el importar sus equipos y demás. En la medida que el dólar empiece a subir, los va a beneficiar como exportadores, pero para importar maquinaria los estaría perjudicando. Entonces, aprovechar la coyuntura, que cualquier baja que pueda haber en el dólar, pues para aprovechar y hacer sus compras respectivas desde el punto de vista de proveedores del exterior, porque eso sería relativamente más barato para ellos. Pero en la medida que el dólar suba, pues aprovechen, porque precisamente sus ventas en el exterior se verían remuneradas en pesos colombianos. Profe, ¿y cómo le ha ido con el cambio de la página? Ahora veo que tiene nuevo Twitter, ¿y cómo es el cuento? No, pues como antes andaba con el famoso Rolling Markets, y para hacerlo más asequible al pueblo local en términos de idioma, la idea es que quede con el Profe Mondra, que unifique las diferentes plataformas de redes sociales con Profe Mondra. Entonces, tanto la página www.profemondra.com como lo ha sido en Twitter, @Profe Mondra, no ha tenido mayor problema desde el punto de vista de que los usuarios no se sientan perdidos. Por el contrario, vienen incrementando día a día, lo cual agradezco precisamente a nuestros televidentes. Muy bien, entonces hoy es @Profe Mondra para que interactuemos por ahí, le hagan preguntas a Luis Mondragón relacionadas con este tema que tratábamos hoy y sobre la parte pedagógica de la cobertura cambiaria. Profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y es todo un placer estar aquí con ustedes.